empachaba de sardina, o sea que Y yo recuerdo en el almacén de mi pueblo se vendían las latas de sardina y la gente la comía con pan. La gente que compraba la lata de sardina, hoy que es algo imposible casi de comprar el frasquito, era más barato. La gente común. Sí, es común, o sea que hay es una costumbre muy europea. Claro, que después en su momento no vamos a llevar, sino el año que viene, vamos a ver todo la relación que hay entre el censo, la calidad de persona y el basural. Creo que no me acuerdo, pero aumentó, por ejemplo, aumenta así, es decir, en 1850 9.000 personas, 1880 90.000, 1914 300.000. ¿Usted sabe lo que es eso? Es una brutalidad. No digo nada. Y ahora debe haber muchísima más basura, porque la gente ahora descarta. Ya no está Rosario basura, el Kirso está. Pero aparte está compactada, o sea. Aparte es una empresa que es basura. Pero se lo dejamos al arqueólogo del futuro. Nosotros porque... Bueno, una última apreciación, así les paso rápido un power. Habíamos dicho, bueno, que el último caso, de que época encuentro distribuido, o sea, es todo igual, distribuido en un ambiente. O sea, mira, encuentro esto. ¿Qué pasa? Sí. Pero ¿qué pasa? Todo esto es simultáneo, o sea que es un material que ocurre en la misma época. ¿Y eso te das cuenta por el piso? Por la cronología, cualquier cosa, el tipo, generalmente, si fuera por ejemplo una botella de vidrio, tipo de vidrio, tiene una marca, las marcas sabemos exactamente que son patentes, etc. O sea, si yo encuentro esto arqueológicamente, yo puedo decir que entra desde 1870, supongamos, 1890, pero no va a estar en 1940, no. O sea, no manejamos rangos. Un segmento. Claro, son segmentos también cronológicos y sociales. Pero ¿qué pasa si yo esto, en realidad son varias capas? O sea, los mismos objetos fueron cambiando de forma, de tamaño, de calidad. O sea, no solamente tengo lo espacial, sino también lo cronológico. O sea, las cosas también cambian. O sea, del mismo objeto definido, la vivienda, la taza de té, el plato de sopa, no es siempre igual. Entonces, ¿qué pasa si yo no encuentro, por ejemplo, platos de sopa a lo largo del tiempo hay ciertas variaciones? Cuando digo, bueno, mira, en 1700 era así, en 1800 era así, y en 1910 era así, y en 1940 es así. O sea, puede pasar. Vamos a ver el ladrillo. Vamos a ver el ladrillo. Lo estaba manipulando al señor para esto. Bueno. Sí, no, eso cambia el diseño, el diseño de el tamaño, el diseño. No me siente, pero no, desaparecieron. Ahora se usan para poner plantas. Es que no se usa la sopa prácticamente. Yo creo que sí se usa, pero la usan de otra manera. De la olla para pasar la planta. Está bonito tema. Bueno, no, de verdad. Los ladrillos. En general, nosotros creemos que los ladrillos son siempre iguales. O sea, como que tienen una pieza de planta rectangular con un espesor. Las formas de la forma paralelepípedo, hay ladrillos de todo tipo. Siempre lo hubo. Los romanos tenían un montón de tipos. Pero vamos a hablar de los rosarinos, que los ladrillos no. Pero ahora me vi esos ladrillos diferentes. Pregunté qué era. Los blanquitos que hay por ahí. Sí, son los. Me llamaron la atención. Ahí está. Mirá que enorme. Está bien, fíjense que. Voy a correr porque a mí me molesta. Está bien. Fíjense que cuando uno mira los ladrillos así, primero, supuesto básico subyacente. Vamos a sacarnos el tema de la rareza de dónde están puestos, porque si vemos los de abajo como que son de una ruina romana.
Sin embargo, si los medimos, tienen el mismo tamaño que un ladrillo de ayer. O sea, el primer tema del supuesto subyacente es sacarnos de la cabeza, digamos, lo que parece, para empezar a meternos en lo que realmente es. Entonces, ambos, o sea, la figura B y la D, son de la misma época y del mismo tamaño, pero la de la C son de muy poco anterior pero de distinto tamaño, y los de la A son muy anteriores y de muy diferente tamaño. Entonces, en la A tenemos ladrillos que miden 40 por 20, en la C miden 35 por 18, y en la D miden más o menos entre 27 y 28 por 15. Es muy parecido a lo que tenemos ahora. O sea, hay una variedad de rosario, hay otra cantidad de rosario, pero hay una variedad de rosario que se puede marcar visualmente. El de arriba en la Casa Rosa, que está en Rueda de Convención, allá pasando el 27 de febrero. Que están en las peleas limpias porque la quieren tirar abajo, porque la quieren hacer en estos días. No sé, una cosa tremenda con eso. No sé No. dónde está, pero sería la más antigua, supuestamente. Se ¿Dónde dice eso. Claro, en 1875 la casa más o menos. ¿Ayola y qué? ¿Dónde queda ahí? ¿Cómo? ¿Ayola y dónde? Rueda y Convención. Ah, por allá en la zona sur. Termina Cerca del... ¿Ruedas preparadas para el oeste? para el lado del río. Para Sobre el la lado del barranca. Está cerca del río. Cerca del río. El tema es que está enfrente, está en Después la casa de de una mirar, calle. Por ahí es. Bien, las otras C, B y D son de los talleres ferroviarios ahí en Escalabrini Ortiz, donde está el Ministerio de Educación. Pero fíjense que dentro del mismo panorama hay ladrillos distintos. Ah, del alto. Claro, sí, esas son. Esas son. En general, los ladrillos tienen esta condición. Acá en la China y el Japón calculo que será igual. O sea, dado un ladrillo, que la figura 1 tiene un largo y un ancho, en general los ladrillos se pueden poner a lo largo y suman 2 anchos, que es la figura 2. ¿Se ve? O sea, un ladrillo puesto así puedo ponerlo 2 así. Y el ancho de la pared siempre es la misma. Puedo ponerlo, como en la figura 3, para quedarme en una pared más ancha, metiendo 2 a lo largo y los otros de punta. O sea, puedo ponerlo así como de punta. Y lo tengo que poner todo el ladrillo de punta. O sea, tengo varias opciones. Esto es lo que se llama el carácter modular del ladrillo. Que es lo que jugamos con rastio, con los ladrillos, y ya hagamos pim, ponemos un ladrillito. Entonces, el carácter modular del ladrillo es interesante porque un ancho, un largo es 2 anchos, siempre. O sea, siempre es el doble. Entonces, bueno, si seguimos. Estos son los ladrillos que encontramos en Rosario, más o menos, en intermedio, pero estos son los que más o menos tenemos en Rosario. El A es los más viejos, 40 por 20, a veces tiene 41, 38, 40, pero muy repetidos de 40. El B ya tiene 30 y pico, el C ya tiene 20 largos, casi 28, 30, y el D es la actual, o sea, 27 centímetros por 12, 15, depende de la. ¿Y qué época de la estamos fabricación. hablando, por ejemplo? Claro, ahora vamos a ver, pero para que se vean que no es siempre igual el ladrillo. Los A son los más viejos, los D son los actuales. ¿Qué se hizo en Rosario? Se hizo un gran relevamiento desde el año. No me acuerdo cuándo empezaron los ladrillos. ¿Será? 1880. No, el relevamiento. No sé. Entonces empezamos. Yo no me acuerdo dónde digo. Empezamos a mirar Qué para triste adentro. eso. Entonces uno iba, al lado del número 2 está Rueda y Convención en la casa. El puntito rojo que está ahí al lado del número 2. Sí, después del parque ese nuevo. Claro. Entonces, es como que de todos esos puntitos se tomaron ladrillos, pero con Tiene un nombre fecha. político, no sé. ¿Y digo yo, no es? No. Parque eso. El parque Irigoyen, claro. Irigoyen, sí. Bien, se relevaron esos lugares con ladrillos. Bien. Se tomaron las medidas. Esos puntitos tienen fecha, o fecha aproximada. Porque yo puedo encontrar una ruina y no sé cuánto es, no le puedo poner una fecha. Entonces lo que se hizo fue esta, fíjese que de cantidad de ladrillo solamente se pudieron, digamos, elegir 20 casos, 20 sitios, donde se combinen la procedencia de alguna manera, o sea, medianamente, qué era eso, le puedo poner un nombre, tengo las medidas porque tengo ahí, y la fecha aproximada de si alguien antes lo vio.
sé que después de las medidas, ese año aproximado, tengo de alguna manera un registro de fecha, y ese registro de fecha o bien hay un documento o bien hay una bibliografía que la pago por. Entonces ya tengo, aparte de los de Alane, yo tengo un documento, pero también tengo un socio o una socia que me dice, no, mira, yo lo estuve mirando, entonces yo me ahorro ir a la oficina a buscar papeles, ya no hicieron nada. Entonces con eso se hizo todo un listado donde si ustedes miran, el largo va bajando y llega a 28. Ya estamos hablando de 1897. Si todo eso se traslada a una planilla donde aparecen las décadas y aparecen las medidas, vamos a ver que más o menos entre 1760, los más viejos, y 1880, más o menos permanece constante el largo y el ancho también. Pero en cambio, si vamos para atrás, la planillita, fíjense que el espesor más o menos se mantiene, en algún caso muy raro, 3,5, entre 6 los más viejos y 5, pero el 5 como que parece muy repetido. Entonces, no hubo proporcionalmente tanta variación como en el ancho y el largo. No hubo tanta variación, o sea, una variación entre el 6 y el 5 muy poca. En cambio, el otro no, tenemos de 40 pasamos a 25, o sea, no es la mitad, pero por ahí anda. Fíjense cómo baja abruptamente y cuándo, 1880. ¿Se ve? O sea, hay una gran caída, por lo menos los años. Lo hablé con Chávez y me dice, bueno, está interesante ver si en Buenos Aires pasó lo mismo, pero él calcula que también, es una hipótesis. Fíjense que cayó justo en la década de 1880. ¿Qué pasaba en 1880? A ver, ¿qué puede pasar en 1880? Y la gran inmigración. ¿Qué pasa cuando hay mucho inmigrante? Construyan. Mucha gente, se necesita mucho gente. Entonces lo chica. Claro, el tema es por qué. Porque uno puede decir, y sí, pero hay que ver la parte tecnológica primero. O sea, van a cualquier ladrillo y le va a decir que está más chico un ladrillo, lleva menos combustible y queda más duro para la misma cantidad de energía. Segundo, un ladrillo con esa cantidad de energía que consume, supongamos, X cantidad de kilojoules, es mucho más duro, mucho más resistente, pero necesita mayor cantidad. Lamentablemente para un mismo volumen necesita mayor cantidad. Pero ¿qué pasa? También es más manipulable. Yo puedo levantarlo a la altura, pues ya parecían edificios de dos plantas, entonces lo puedo levantar más rápido. Pero también otra cuestión, o sea, el ecosistema cambió en Rosario. Antes tenía el monte de leña, lo tenía a lo mejor a 1 kilómetro, después se me fue a 5, después ya, claro, cuando ya estamos en 1880 a lo mejor estaba a la altura del barrio. Entonces empieza a cruzarse a la isla para comprar leña. Entonces ya la leña empieza a ser un valor que no es del ladrillero, sino de un tercero que también es inmigrante, el tipo que te trae la leña. Se empiezan a diversificar los negocios, eso está en la bibliografía, se empieza a diversificar los proveedores. Entonces el ladrillero le tiene que pagar a la leña, que le trae la leña, ya no es el mismo ladrillero que lo tenía a 2 cuadras. Eso se empieza a complicar, entonces el tipo tiene que reducir la cantidad de energía, por una cuestión económica, y va a entregar un producto mucho más duro y más pequeño, pero que hacen falta más unidades. ¿Se entiende? Sí. ¿No tendrá que ver que hubo mucha inmigración italiana y que los italianos, muchos de Bien, ellos eran albañiles y traían su cocina? O sea, hay un cambio, sabemos que hay un cambio. Y las paredes eran igualmente. Ahí hay otro tema. Si hay una inmigración, como dijo la compañera, y hay más necesidad de vivienda, también hay una expansión en el patrón de asentamiento, porque el patrón de asentamiento que vimos que era cuadricular, la gente tiende a vivir en el centro urbano, donde está el trabajo. Entonces el centro se empieza a densificar y aparecen pequeños espacios donde también hay pequeñas concentraciones, generalmente obreras, Saladillo, no sabéis no tanto, pero sí, norte, refinería, barrio de talleres, donde los terrenos empiezan a ser escasos. Entonces yo tengo un ladrillo de 40 para hacer una medianera, si lo reduzco a 30, estoy ganando 10 centímetros. En medio del campo no pasa nada, en la ciudad 10 centímetros puede ser una pelea cuchillada, sin ningún problema. Entonces, en la época de las casas pasillos. Empieza a aparecer la casa, pero es un invento rosarino. ¿Cómo? Es un invento rosarino. Sí, a mí me sorprendió mucho. Es un invento de todo lo que era en Buenos Aires. Pero En
se ve de la misma manera. No, es otra cosa. Y en La Plata no existe. Entonces, hay una cuestión, digamos, tecnológica, hay una cuestión social, hay una cuestión urbanística y una cuestión antropológica. Entonces, eso implica que hay una concomitancia de causas. No es solamente porque, bueno, mira, vamos a hacerlo más barato. No, no, lo hacían pero por una causa más barata. Claro. Y aparece otro tema, ya en la década de 1890, que entre 1880 y 1890, que son las regulaciones estatales para las obras públicas. Entonces, evidentemente, se abarataron los costos de ladrillo a mayor producción, pero también se necesita mayor producción para cubrir la misma masa de pared. Entonces, es como que ya empiezan a aparecer en las licitaciones, que las comparamos ahora y es terrible, pero bueno, muy difusas, pero sí decían los ladrillos tienen que tener sonido campanil, o sea que tiene que sonar y no toc toc como una madera. Eso para las obras públicas, ¿no? Para las obras públicas. Pero también hay otra cuestión, la seguridad pública. Las casas no pueden tener 2 pisos de altura con ladrillo asentado en barro, con ladrillo que se te con ladrillo lo granito, o sea, así lo rompemos con la rodilla, no hay problema. Pero claro, esos ladrillos eran para casas que tenían techo de chapa, techo de teja, de paja, o sea, y tiene una planta. Se la bancaban, hacer la pared más ancha, se la bancaban. Claro, reducís el tamaño de los ladrillos, los edificios cada vez más altos, hay una seguridad pública. O sea, no puede ser que te venga una medianera abajo o que se te caiga la fachada a la calle. Entonces empiezan a aparecer los reglamentos de edificación. El reglamento de edificación rosarino aparece en 1890, un poquito antes de Buenos Aires, un poquito, sí, más o menos por ahí de Buenos Aires y de Córdoba. Justamente la ciudad inmigratoria. El de Mendoza vivió con el colonial, tuvo casa de adobe hasta Osalta, tuvo casa de adobe reglamentaria, pero hasta la década del 80, zona de terremoto. Pero bueno, los tipos en esa época hicieron ese cambio, 1880, 1890. Entonces, un poco para resumir, ya analizamos la clase, ya pueden hablar ustedes. Primero, como contexto, un medio de producción condicionado por una tradición. 40 por 20, ¿qué era? Una vara por media vara, español. 40 por 20, una vara por media vara. Entonces, claro, el ladrillero dice, ¿qué te hago? Haceme el ladrillo. No le iba a preguntar cuánto medía el ladrillo. Hay una condición tradicional. Sabe que cuando va a comprar ladrillo tiene una vara por media, no hay vuelta. 1000 veces se intentó cambiar, que lo redujeran a metros, nunca pudieron. En ese momento, en el 1870, hay un consumo específico que es la inmigración. Como decía acá la compañera, gran cantidad de consumo de ladrillos para hacer casas, en todo el contexto. Hubo un contexto de producción también específico, los montes más lejanos, mayor necesidad de ladrillos, etc. O sea, y otro tipo de uso, o sea, no solamente el ladrillo para hacer casas, sino también para hacer obras públicas, para hacer alcantarillas, bordes de las plazas, bueno, edificios públicos, por supuesto. Con todo eso, con 1, 2 y 3, operó una superestructura legal que es el Estado municipal. El Estado municipal te dice, mira, tenés que definir la línea de edificación, no te podés avanzar, las medianeras tienen que tener un ancho específico, ya no se puede usar asentado en barro, los últimos asentados en barro, los más modernos, son en los barrios que no llegaba la municipalidad, pero en el centro, ya en 1890 ya no hay más asentado en barro, o sea, si vos ves asentado en barro es anterior. Entonces, la municipalidad trata de garantizar esa producción conveniente, es conveniente para todos que sea así. Conveniente para el ladrillero, conveniente para el albañil, conveniente para la obra pública, conveniente para la seguridad. Entonces, la tradición de la medianera más o menos. ¿En Estados Unidos no? No. Y en Buenos Aires, en algunos lados, la medianera como que... Depende quién, los ingleses, por ejemplo, la evitan. Los ingleses también. Los ingleses la evitan. Ellos tienen la costumbre de hacer casas que se llaman dwellings. Que son casas pegadas para aprovechar una pared, pero son espejos. Pero al costado dejan el espacio. Ellos por el tema, para mí una tradición por el tema de los incendios, para poder permitir el paso, la salida, no sé, de emergencia, acá nunca. Y aparte son ciudades emergentes, o sea, en un espacio reducido rápidamente todas las casas, entonces bueno, no hubo otra opción. Si todo el mundo quiere vivir en una misma manzana, es como que le quieren sacar el provecho al máximo.
Las otras ciudades de Latinoamérica tienen medianera. Lima. Lima tiene medianera. No sé en qué áreas, pero Uruguay seguro. No me acuerdo en Bolivia. ¿No? Bolivia también tiene medianera, y vieja, ¿no? Sí, tiene. Bueno, acá en Rosario se habla de medianera, pero no quiere decir que del otro lado viva alguien, puede ser una pared que divide dos fundos. No quiere decir que haya. En la división con la propiedad existe medianera. Tienen el derecho de medianera. Y la medianera en sí, legalmente, es cuando apoya dos techos. Si es uno solo, es muro de cerramiento forzoso. Pero la gente dice medianera. Bueno, el resultado final. El tema de la especulación inmobiliaria que habíamos visto, que tratan de hacerlo cada vez más pequeño. Bueno, el resultado es que pasaron a ser injerencia estatal. Ese periodo justamente es cuando surge el Estado. Surge el Estado. En 1880 empezamos a tener una moneda unificada, un Estado unificado, el sistema federal, un solo himno, una sola escarapela, la capital federal, dice República Argentina. Era un contexto social, político social importante, como la municipalidad está afuera. Tenía que meterse donde podía. Pero no es solamente esto. Se mete en la dirección de las casas, en la medida de los patios, en las alturas máximas y mínimas, cómo tenés que tener la vereda, en qué estado tiene que estar, qué pasa cuando vos tirás la basura, o no dejar la basura o la arena en la calle, qué hace con los andamios, la seguridad pública de la gente, los escándalos en vía pública, se mete en todo el Estado. Entonces, eso es una muestra, la educación, todo. Claro, todo está metido en el Estado. Esto es una muestra arqueológica. Entonces, esta medida que está ahí al final, el 17 por 12 por 5, dura hasta hoy. Fíjense el poder que tiene el Estado, que incluso hoy, en el reglamento de edificación, que es en los 60, en el reglamento nuevo, modificado en el año 75, vuelto a modificar en el 2008, 2006, el ladrillo sigue igual. Nadie, y no puede ser de barro, no puede ser más chico, no puede usar ladrillo hueco. Ladrillo común, 27 por 12 por 5. No hay manera. Fíjense que se ha armado una tradición legal. No puede haber innovación ahí. Voy a hacer una pared esa de tierra, viste que va, que es moderno, todo ecológico. No, señor. Usted, arquitecto, arquitecta, me hace la pared de ladrillo 27 por 12 por 5. Un poco esto para que ustedes vean. Aunque la hagas en una zona rural. Rural no es Rosario. Bueno, no. Tiene zonas rurales, pero tampoco. Este ejemplo, bastante particular, un poco particular, lo que vamos a ver la semana que viene con Nino, que qué pasa con los fragmentos. O sea, ¿qué pasa con los fragmentos? El ladrillo es un fragmento de casa, un ladrillo de la época, un fragmento de la época, un fragmento social, como usted quiera. Pero sí, ¿cuánta información tira una cosa tan humilde? Y fíjense lo que se perdió en Nación por una esa ladrillo en vez de acetato. O sea, la estatua no iba a tirar tantos, pero tenía una sola. No relevó todo lo que estaba alrededor. Y se fue. Era un arqueólogo. Claro, pero un arqueólogo. Bueno, un poco esta era la clase de hoy. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, algo, porque un poco nosotros, digamos, no está como. Ustedes no son Juan y el preguntón. Como que esto no es una clase formal para alumnos, sino que es un diálogo. Yo no sé si a ustedes les quedó alguna duda, algo que preguntar, lo pueden preguntar también. Pero la idea es un poco que ustedes también, por eso que ustedes anímense a preguntar. Yo no tengo nada que ver con la arqueología, o sea que para mí es todo nuevo y me sorprende lo que contaste hoy de las distintas etapas. Yo no sabía, digamos, esas distintas formas de ir viéndola o analizando o abordando, digamos, la arqueología. ¿Hay alguna que esté hoy como la que está en el candelero? No, para mí no sé. Seguimos en la fragmentación. En la fragmentación. Lo último. Dentro del panorama arqueológico siguen las arqueologías nosotros estamos urbanas, pero hay otras. O sea, la arqueología de la memoria solamente toma centros clandestinos de detención dentro del periodo
1976 y 1983. No se mueve. La forense. Sí, dentro de eso está la arqueología. No es esa antropología forense. No hay arqueología forense. No. Una cuestión. Sin embargo, buscan. Sí, pero no es la técnica. Es la técnica. Lo que la divide. ¿Cómo hacen? Lo que pasa es que ellos se llaman. Para identificar. No tengo idea. Claro, porque ellos. Ustedes me van a disculpar Sí, que un sí. turno, así que bueno, Me da mucho- muy interesante charla para la No, próxima. ¿Por qué se llaman antropólogos y no arqueólogos? Es una pregunta interesante. Y porque lo que me dijo él, que el Pero otros se arqueólogo llaman está debajo. arqueólogos y se ofenden. ¿Cómo? Algunos se llaman arqueólogos. Se ofenden. y se No, ofenden. porque el arqueólogo trabaja con las cosas debajo de la tierra, dijo Nino. Sí. Y El los tema es por- antropólogos pueden trabajar con otras Claro, cosas. el tema es por qué no se llaman arqueólogos. Yo no lo pregunto. Me dicen por qué esta gente, los comportamientos, digamos, que estudia la arqueología, ya lo sabe. Lo que nosotros tenemos que ver es la causa de la muerte, y eso la arqueología no lo toma tan en cuenta. Entonces ellos como que quieren separarse de esa rama, porque la consideran como una rama, queda feo decirlo, superficial. Instrumental. No superficial. Instrumental, yo digo, como Sí, una técnica. instrumental, sí, una cuestión. Como un pasatiempo. Como un pasatiempo. Sí, En cambio ellos dicen, no, nosotros estamos buscando porque nosotros tenemos que pegar a los familiares. Claro, Eso es cierto, tiene una gran Prefieren presión. que Sí, sí, sea yo- Tiene una gran Claro. presión, sí. a pesar de que de antropología tienen muy poco. Y otra cosa que a mí me llama la atención, nosotros no tenemos mala praxis. ¿No tenemos? Mala praxis. No, Es una ventaja. No tienen un código deontológico. no, eso no existe. Es que, Si ¿cómo escapás hace? y rompe todo, No, pero ¿cómo se hace para saber si es mala praxis? No, nada. No, pero, Y sí, adelante pero de como otros acá y lo disciplina rompen. pueden tener un código de comportamiento, de ética, ¿no? Ah, una pieza de trucha únicamente. Sí, lo que hay es mucho, hay como una lucha contra los guáqueros, Los saqueadores. los saqueadores. Claro. porque Que lo hoy hubo día- toda la vida. toda la vida, y encima hay personas que te preguntan, ¿esto qué es? ¿Pero dónde lo sacaste? No puedo decir. Claro. Pero el guaquero tiene otra cuestión que es menos conocida. Pero perdón, pero en la arqueología urbana, ¿qué sabe lo que es patrimonial o no? Porque Sí, el pero- que hace que algo sea patrimonial es el arqueólogo. No, pero Ah, porque le da el contenido ideológico. ¿Me entiendes? Como una rama nueva y que todavía es algo ¿Cómo de se llama? 1890, no Dijiste vos cómo 1990. se llama ese que. Saqueadores. guaquero. Guaquero, arqueólogo Claro, Ah, yo aficionado. estuve en la casa de un Guaquero. vaquero. Sí, sí, hay En la varios. falda. El Hotel Edén que lo saquearon y se Pero llevaron hay varios, todas no las sé, grandes sí. cosas. Los vaqueros. Los años Ah, bueno, varios. yo estuve en una casa donde dicen, miren todos los que trajimos de allá. Claro, el 90% de los antiguos museos eran de gente que iba, buscaba, Sí. y era Y ahí. particulares, claro. En la arqueología En urbana la se llama Patagonia, vaquero. en la Patagonia se saca. Ahora la pregunta, ¿no? Si un arqueólogo va, estudia, se lleva todos los materiales y quedan por años y años dentro del laboratorio y no sale una información. Y claro. Bueno, el guaquero. eso que. Y es una fan también. Y venden. Y, no, pero no hay mala praxis, nunca yo vi que Fíjense haya una cuestión de mala cómo trabaja un guaquero que nos Sí. perjudica, más allá de que se lleva cosas. Entonces, praxis. supongamos El que interiorismo, está lo sé. tenemos el piso, unos plantitos, un rollito, tenemos un estrato, otro estrato, otro estrato. El guaquero está acá con el con su detector de metales y su pala. ¿Qué hace? Uno cuando ve, ponele que dice el estrato 1, el estrato 2, el sombrerito. Y el látigo. Entonces, Tiene la facilidad para dibujar. Sí, Tengo una hora para látigo. pensar eso. ¿Por qué el látigo? porque No, ya tiene no razón. guarda. Ah, ese dejarlo de lado, ese no es. Algo de Está bien, como- de ahí le queda el nombre. el piso más viejo estaría acá. Entonces uno va a encontrar un fragmento acá. Otro piso, otra época, fragmentos acá. Otro piso, fragmentos acá. Otro piso de nuevo. ¿El tipo qué hace? Supongamos que haga un pozo acá. Él se lleva, claro, él se lleva lo que a él le interesa. Claro. Entonces me va a dejar acá arriba Mm. objetos que a él no le interesan. Cuando venga una nueva capa, yo voy a encontrar objetos que al arqueólogo del futuro este ya murió, está el nuevo arqueólogo acá, Jamás se me ocurriría y va a explicar encontrar el esto dibujo. una gran zona vacía, porque no va a haber nada,
hacer toda una sola tierra mezclada, de todo, pero sí. probablemente vacía, va a tener parte del piso que tenía se sacó la moneda y mejor quedó acá acumulado, va a ser una cosa totalmente y sin estrato, no solo eso, cosa mezclada. Puede tener los estratos invertidos, o sea, como acá había amontonado todo esto, arriba quedó lo más viejo. Entonces vamos a tener estrato viejo, estrato más nuevo, estrato más nuevo, estrato más nuevo. Entonces, no es solamente el saqueador, no solamente se lleva cosas que alteran la muestra, sino también altera el espacio. Claro. Entonces, los huaqueros tienen la característica de que en planta se ven como un gran círculo sin nada. Porque justamente lo último que sacó fue el suelo vegetal donde le estaba pisando que realmente no hay nada. Entonces van a aparecer acá, parece como que está excavado y no hay nada arriba. Entonces va a tener que seguir para ver qué es lo que hay abajo, para encontrar algo, si dejó algo. ¿Qué pasa? Los huaqueros que se llevan, generalmente metal, porque tiene el detector, pero son cosas vendibles, ¿sabes? Claro. Botellas Botellas de cerveza, metales, pequeñas cosas. Y después no todos los huaqueros son iguales. Nosotros medio en broma, pero hemos dicho que está el huaquero patriótico. Claro, que dice, no, mira, para el museo, me encontré que él hace donaciones importantes a los museos. No tiene mala intención. La base de los reyes, que más vaqueros que los tuvo ahí allá en Egipto, se llevaron, vendieron. El arqueólogo del 40 de era todos lados. Pepe, que era el vaqueano y hacía lo mismo. El patriótico iba a los campos de batalla en los años 40 y lo llevaba para el Instituto Folclórico. Sí. El Instituto Folclórico acá, bayoneta, punta de lanza, todo, porque eran patrióticos. Sí. Después tenemos el huaquero comercial, que es el que vende, y el huaquero pulsional, que no lo fabrica. El pulsional es que quería sacar toda esa vida, tiene la pared, se va a morir. No, pero está comprarlo. porque es algo que. Puta porquería. Pero es pulsional. Sí, no sí, lo pueden no, encontrar, otra cosa, no. se transpiran todo. El tipo es como una. El ir a huaquear es como una especie, como ir al fútbol, o sea, o una alusión. Y a veces hay que pactar, depende cómo, porque hay zonas que la estudió el pobre hombre. Claro, Doroni que se murió. Un señor Doroni que tiene una página incluso y tenía buena intención. Y varias veces intentó trabajar con el arqueólogo, lo acusaban de vaquero y todo, bueno, pero también era la cabeza dura también. Era funcional. Y en la casa, por ejemplo, tenía tarritos por todos lados. Con cosas. Con cosas. Ahora la pregunta era, como buen coleccionista, vos le llegabas a decir, me da esto, y le sacamos un pedazo y se daban cuenta, ¿cómo se dan cuenta este tipo? Tiene contado. Me hace acordar a mi hijo cuando tenían sus figuritas. Los chicos que se le sacaron una. Y logramos que más o menos se avenga la ley, pero bueno, es difícil. Y después hay otros que también, mamma mía. El más peligroso de todo es comercial, porque el comercial Sí. es como que, no, aparte tiene mucho dinero, invierte No, aparte muchas cosas que están en los anticuarios fue saqueado. elige las piezas enteras, entonces como que tiene una cuestión. Y el que se puede ir a otro lado que no sea Rosario. No, acá también hay, de vez en cuando nos dicen esto que, bueno, no sé, pero vos lo sabés, no, te lo digo porque no quiero que el tipo se ponga Hablando de lo que hablamos el otro día, para mí se me puso que es todo un comercio lo del el Museo Esteve, que se transformó para mí después en un comercio, todo eso que encontraron. No sé por qué tengo esa idea de que eso ¿Quién sería que se lo llevaron y... hacer mercancía de ¿A eso? dónde? ¿No se encontraron 5 piezas? En el Esteve. Sí. La excavación. Bueno, yo pensé que habían encontrado una barbaridad de cosas. No, en el Esteve hay 7 cerámicas. Bueno, ahora usted fíjese, pero eran importantes. No, están estudiadas. No, en el Esteve. No, yo pensé que lo habían... No, el Esteve es un problema de. En serio, es un problema de que. Es muy bueno que encontraron un sitio arqueológico por el medio de la sala principal, o sea que. En serio tienen Sí, esa dicotomía de lo que era. Claro, entonces ahora lo van a hacer, lo de abajo. pero no,
Y ahí está lo bueno, ¿por qué tan poco? También en todo. Que es algo que es una constante en una época rosada. O sea, por ejemplo, en Melingüe, no estuvimos hablando, muy pocos artefactos, concretamente 3. Un botón, un pedazo de vaso de Melingüe, la laguna de Melingüe, que está en el tema de los muertos. Están haciendo ahora. Sí, ya se terminó trabajando. Claro, se terminó la parte de arquitectura. Pero eso que sería una antigua posta, ¿qué es lo que esa? Porque yo he visto fotos de, claro, más o menos así. De paredes de. Sí, más o menos así, para no bien orientado, pero. No, posta no, porque en aquella época ya sería. ¿No se llama el fuerte? El fuerte. Fuerte. La laguna supongamos que sea, sí. Así. Lo que se encontró fue un rectángulo de mampostería de 40 por 20, un portal, lo que aparentemente es un portal con 2 pilares de ladrillo y creo que venía una línea de ladrillo semi-enterrada así y acá tierra de distinto color que probablemente ha sido un foso. Entonces lo que se está especulando es que esto continuará para allá o continuará para allá, no lo sabemos, pero como que esto era una entrada. ¿Esto está cerca del hotel? No, el hotel está perdido dentro de la. El hotel está por acá, es como una. Dentro de la laguna. No, por el otro costado. Es el viejo hotel. El hotel viejo. Sí. No, el casino. No, el casino No, el casino No, pero el casino está no, por el allá. casino allá. Se ve la laguna. Ahora, esa parte donde que encontraron, ¿era porque bajó las aguas de la laguna? Después Porque de el la gran problema en Melingüe es eso. Para Sube, baja, cuando baja. El agua llegaba hasta la ruta, o sea, Sí. de este El punto a pueblo la ruta ahora hay dónde 4 estaría, kilómetros. en Acá. ese esquema. No, ahí, donde está el hotel. Entonces, de acá son 5 kilómetros, 3 kilómetros, creo. Se tapaba todo. Se escapaba inclusive en el pueblo. Entonces, lo que se encontró fueron muertos puestos así. Y se llegó hasta acá, está sin trabajar. Pero en toda este área, acá tiene como una especie de piso, también de ladrillo. Está esto, y creo que había un ladrillito por acá. ¿Y eso qué época es? Y por lo que se dicen los documentos, 1775. Pero ¿qué pasa? Hay un problema acá. Mucho después que haya estado, todo eso, maravilloso. Sí, también otros 2 siglos. Hay otro problema. Las dataciones de los huesos, o por lo menos la primera mirada. Es el virreinato. O sea, estamos entre 1778. 1775 es cuando se dice que hace falta. 1778 es cuando se empieza a pedir materiales a Santa Fe, sobre todo Texas. Entonces, lo que suponemos que esto es de la reforma borbónica de 1777, o sea, como que es una nueva forma de entender el Estado y el territorio. Antes de la Revolución Francesa, de la invasión inglesa. Exactamente. Entonces, el virrey acá no es el mismo que teníamos antes, depende de los borbones, antes era como dependía de los austrias. Entonces, bueno, hay otro modelo de intendencia, cambian. Hay reforma borbónica. Entonces, lo que encontramos en todo este área así, esta área acá fue toda devastada por la topadora en 1000 veces. Todo así son miles de pedacitos de teja. Encontramos una zona entera del tamaño de esta pieza, impresionante, un tejón de una cosa. Y ya se sabía que había que pedirlas de Santa Fe. Y estaban pedidas y se las mandaron. Entonces, lo que nosotros tenemos es un recinto, probablemente tejado, o sea, con tejas, con tejado, y con muertos adentro. De ahí definimos que puede ser una capilla, de acuerdo a la costumbre. No, ¿Qué pasa? Los interrogatorios. Pero ese es el problema. La datación de primera vista, macroscópica, digamos, nos muestra que los huesos parecen posteriores a esta fecha. Entonces, una hipótesis que tenemos es que han sido muertos que murieron de una peste y los trajeron a un cementerio porque la capilla estaba abandonada. Entonces, en vez de tirarlos en el campo, los abandonaron ahí. Porque aparecieron ya en los últimos, o sea, los muertos, supongamos así, con las manitos cruzadas, y ya empieza a aparecer otro abajo, aparecen acá 2 niños. O sea, ¿Eso no se puede hacer una datación de...? Sí, se Ah, hace. ¿Cómo? Se va a hacer nada. medir... Datación. Claro, una datación. No sé si va a dar carbono 14, porque viste que el carbono 14 ya.
pero sí alguna termoluminiscencia, algún trabajo. Pero una cosa, están como, eso que dijiste recién, que está uno abajo, otro arriba, es como que da la idea de que están amontonados, apilados. Que no Claro. fue circunstancial. Y eso es, por eso el tema de la peste. Los volcanes. Por eso el tema de la peste. Se Ah. le da Apresurado apresuramiento. como Una epidemia puede haber. Sí, como sí, los sí. judíos. La catedral también estaban Claro. arreglados. Pero en la catedral puede ser que hacía una fosa común, porque estaban en Sí, distintas sí, posiciones, sí. eran todos orientados. Ah, Y con la cabeza al norte. O sea, como que. Y lo otro que apareció acá en el medio, un agujero de poste. Entonces, sospechamos que el sistema era, digamos, girante, umbrera y un poste en el medio y después las paredes. Tenía un puntal en el medio. ajá. Claro. Entonces, un postedísimo. Está bien. Pero el Eso tema de se los puede- muertos es. Eso se puede perder irremediablemente porque puede subir las aguas. Ya en el documento dice está minada por los cimientos. Por el agua de El agua de la- está subiendo abajo. Pero es que durante años estuvo. El tema es que fue el tonto que Durante hizo el 40 años estuvo, que fue la época que fuerte. hizo. Fue el tonto que hizo el fuerte de la campilla. Ah, Mira que había bueno. lugar. Mira que había lugar. Y después lo trasladaron a donde está el Mangrullo. El Mangrullo es muy posterior. Es posterior, pero es la zona donde se mudó el fuerte. El fuerte de Muan, que no lo encontraron nunca. Bueno, Bueno, Muchas gracias. excelente la seguimos la semana. Empieza por la hoja. No, pasen la hojita, listo. Chao, hasta luego. Estamos bien, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Chao, hasta luego. Nos vemos. Hasta el próximo mes. Hasta el Gracias por miércoles. Muy interesante, gracias. Chao, chao. Ah, perdón. No sé. Para que acá no se levanta de noche. Sí, no, había que levantarlo, si no, no se Es difícil. Chao, gente. Chao. Muy bien. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo andás?